Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hay algo que quería comentarles desde hace días, viene rondando el asunto y bueno, estaba esperando porque el abogado Myron Gallardo pudiera hacer este live conmigo acerca de el terrorista que dice Cuba, este muchacho llamado Ardenis, que llevó un jet ski a Ardenis García Álvarez, el que llevó un jet ski a Cuba y con 5 pistolas, primero, ahora 5, antes habían dicho una, pero bueno, este que iba a liberar Cuba en un jet ski, bueno, en realidad había mucho más detrás y no es trigo limpio, no parece ser un personaje salido de la nada. Y Cuba, muy interesante, ¿no? Cuba no dijo ni una sola palabra, pero este señor aquí ya tenía historia. Y nos acompaña el abogado Myron Gallardo, especialista en defensa criminal, para hablar justamente de este caso tan pintoresco, vamos a decirlo así. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario, gracias por la invitación. Ardenis García Álvarez, de 40 años y natural de Cienfuegos, cienfueguero como yo, identificado por el régimen cubano como un detenido que entró ilegalmente a Cuba portando armamento con la intención de subvertir el orden social, según la fábula, la historia presentada por este señor Humberto López en Televisión Nacional, pues llegaban en ese jet ski, luego iba a comprar una granja en la cual iba a entrenar a milicianos que tomarían un cuartel militar para quitarle las armas y derrocar al gobierno cubano. Nada, el yate Granma en versión jet ski. Bueno, pero este señor Ardenis García Álvarez tiene un pasado en los Estados Unidos y se ha podido encontrar información de que tiene un caso abierto y ha sido procesado aquí en Estados Unidos por un delito muy grave de tráfico de personas. Háblenos un poco más acerca de esto, abogado. Yo sé que usted ha podido revisar los documentos. Ok, es un caso de tráfico de personas. No solamente él, hay varias personas también que están involucradas en este caso. Está él, hay como, me parece, 5 o 6 personas más aparecen en el mismo docket de la Corte Federal. Es un caso que está abierto en la Corte Federal del Western District de Texas. Él primeramente es arrestado en New Mexico, en Nuevo México. Es arrestado como el 10 de agosto del 2023 y ahí comienza un proceso porque tenía una orden de arresto que había emitido la Corte Federal. Ahí es transportado de vuelta a Western District de Texas para el caso criminal. Y los cargos siguen pendientes. Son cargos de tráfico humano. Al parecer estaban traficando personas entre México y los Estados Unidos. Hay cargos de, como te digo, hay varios cargos. Uno de los cargos también está diciendo que no solo es que es el tráfico de personas de cruzar la frontera, sino también transportar a migrantes dentro de los Estados Unidos desde locaciones cercanas a la frontera hacia el interior de los Estados Unidos. Bueno, hay que decir, y esto es bien importante, que Telemundo 51, el canal local aquí de Miami, específicamente Yunieski Ramírez, fue quien dio esta noticia y quien además pudo incluso hablar con el abogado defensor de Ardenis, corroboró que se trata de la misma persona. Ahora, me llama mucho la atención, por cierto, sigan a Yunieski en sus redes sociales, que es un excelente reportero, digno de confianza absoluta. Me llama muchísimo la atención el hecho de que el régimen cubano primero no haya hablado del tema y luego, abogado, ¿cómo se entiende que una persona que tenga semejante acusación esté en libertad? ¿Y cómo terminó él en Cuba? ¿Cómo salió de la cárcel? Aparentemente debe haber salido de la cárcel federal bajo fianza. Normalmente todas las personas tienen derecho a fianza. Si tú logras probarle al juez federal o al juez estatal que tú no eres un riesgo de escape, que tú no eres un riesgo para la comunidad, ellos te van a dar una fianza, tú pagas la fianza y sales. La fianza, por supuesto, todo esto viene con condiciones, como debe ser. En el caso de él, todo el dinero que pagó de fianza lo perdió porque ahora mismo él está prófugo de la justicia indiscutiblemente. Él tiene que haber salido bajo fianza o bajo algo que lo monitoreaba, pero sí, todas las personas tienen derecho a esto. Salió en el 2023 y bueno, y luego termina en Cuba. Hay que recordar que Cuba reveló este caso el año pasado y entonces, y nos han tenido en ascuas con este levantamiento armado que se estaba preparando hasta ahora, a poco antes del 11 de julio que lo revelan. Eh,
Abogado, ¿qué pasa en casos como este? ¿Podría Estados Unidos pedirle la extradición a Cuba de este sujeto? Sí, Estados Unidos puede pedírsela, pero ¿qué pasa? Cuba y Estados Unidos no tienen como un intercambio en cuanto a la extradición de personas. Tiene que ser una negociación, como decirte, algo fuera de los canales regulares de extradiciones como existen con otros países, como es República Dominicana, como es México, como es Colombia, pero lo que es ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba. Y Cuba es bien famoso porque prófugos de la justicia de Estados Unidos van para Cuba, esconderse en Cuba. Incluso hay muchísimas personas con cargos federales pendientes en los Estados Unidos que están en Cuba en estos momentos. Y no estamos hablando de cargos de tráfico humano, estamos hablando cargos un poco más, como decirte, un poco más complicados. Hay personas con cargos de asesinato que se encuentran ahora mismo en Cuba y esos casos federales siguen abiertos en los Estados Unidos, pero van para allá porque Cuba no los extradita. No hay un acuerdo de extradición entre los dos países. Eso es un tema bueno, es un tema muy largo porque Cuba sí ha enviado a Estados Unidos a algunos de los que hacen fraude al Medicaid, etcétera, cuando les conviene, ¿no? Sí, es Por eso algo hacen fuera de esos los canales encuentros, regulares. por eso hacen esos encuentros sobre cumplimiento de la ley y a su vez Estados Unidos, es decir, ellos le exigen a Estados Unidos que devuelvan a Cuba a las personas que ellos consideran que son terroristas, entre ellos, bueno, ya ustedes saben, influencers, periodistas, activistas, líderes sociales, en fin, es parte de estas negociaciones con el régimen cubano. Ahora, al él haber escapado a Cuba en este jet ski, esto agrava su situación legal en los Estados Unidos si algún día fuera regresado aquí. Por supuesto, Mario, que si la graba, en caso de que él fuera regresado a Estados Unidos, él va a ser puesto en privación de libertad sin derecho a fianza. Él es riesgo de escape ahora mismo. Tal vez no es un riesgo a la comunidad, pero sí es un riesgo de escape porque se escapó y está pendiente a cargos criminales dentro de los Estados Unidos. Y por supuesto va a hacer todo su proceso dentro de detención. Esto sí empeora muchísimo más a la hora de ir a un juicio. ¿Por qué? Porque tú te escapaste. Si tú te escapas, estás dándole una causa probable al gobierno de que tú sí cometiste ese crimen, aunque tú tengas un plea de no culpable puesto ahora mismo en esa corte federal. Sí, porque él se declaró no culpable. Exacto, Exactamente. es importante Pero decir. cuando tú vayas a un juicio ahora, le diste al gobierno, a los abogados que defienden al gobierno de los Estados Unidos, en este caso a los fiscales del distrito, que le diga al jurado, mira, él se escapó, él se fue, porque él se fue si él dice que no es culpable. Estás empeorando tu caso, pero bien grave. Los cargos que él tiene son felonías, son cargos que pueden enfrentar hasta 40 años de privación de libertad, bajo Wow. el federal guideline que hay. Y una preguntita, yo sé que se cruza con inmigración, pero es importante también para que la gente sepa, las personas que son traficadas por este tipo, no digo que él lo fuera, él es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero las personas que son traficadas por este tipo de personas que trafican y tal, ellos pueden acceder a una visa U, Visa T, una visa a de visa tráfico T, humano, una visa T. perdón. También si tú fuiste, también en este caso, si tú eres víctima también y ayudas al gobierno, puedes de alguna manera obtener también una visa U, pero lo más fácil para esas personas es una visa T. Ok, bueno, Por ser importante víctima también de tráfico humano. para que lo tengan presente. Bueno, es una historia que sin duda alguna tendrá mucho más, y yo sé que hay muchísimo más aquí de todo este show que ha montado la dictadura cubana para tratar de desviar la atención del 11 de julio. Tienen más de 1.000 presos políticos y por supuesto andan buscando la manera de esquivar la mirada. Entonces nos presentan toda esta historia del el patriota libertador que va en un jet ski a Cuba, a liberar a Cuba con 5 pistolas y 4 puñados de balas. En fin, ya ven que hay mucho más por detrás y como siempre, ¿no? El régimen cubano miente y manipula para tratar de engañar a la población. Gracias, abogados, gracias mil a todos por la sintonía. Feliz fin de semana y nos mantendremos bien al tanto de este caso. Gracias, Mario. Gracias mil. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Deja un like. Dale, comparte. Dale, conéctate.